Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas. Bueno, hoy estamos hablando de violencia familiar y creo yo en este proceso tan doloroso lo que más le cuesta a la persona es darse cuenta la diferencia entre realmente ser violentado y aquel que ejerce la violencia, si es efectivamente o no un maltratador. Siempre hay justificaciones, siempre hay respuestas. Vos provocás esto en mí y por eso yo tengo las reacciones que tengo. Y del otro lado, ¿qué estaré haciendo yo o qué estaré provocando yo para que esta persona reaccione de la manera en que está reaccionando? No solamente hablamos de los chicos, sino también hablamos de los adultos. Por eso es que consultamos al doctor Roberto Sivak, que es psiquiatra y psicoanalista, y él nos plantea la diferencia entre el damnificado y la víctima. Para que alguien pida ayuda por sentirse afectado o damnificado por violencia, primero tiene que registrarla, la violencia, y segundo, considerar que tiene derecho a reclamar. Esto no es tan sencillo como parece. En primer lugar, porque a veces la violencia forma parte de los códigos de convivencia, o los códigos incluso culturales en sociedades patriarcales o machistas, donde los gritos o cierto sometimiento a las órdenes, en este caso, del hombre, forman parte de la cultura, por lo tanto sí es natural, porque alguien podría considerar que debe reclamar algo al respecto. Uno de los problemas más complejos es que hay fluctuaciones de los ciclos de violencia donde va la violencia y la reconciliación y la compensación. Y en esa compensación aparece como el dilema de la mujer que por afecto se queda y por afecto no denuncia y por afecto perdona. Y se expone nuevamente al ciclo de violencia, perdón, gratificación. Yo creo que lo fundamental es el hecho de asumir el derecho a decir que no, a parar el ciclo de la violencia y además hablar de esto, que por todos estos motivos a veces se llega a silenciar por años. Bueno, está aquí con nosotros Alejandra Rubio, ustedes la conocen, es periodista. Hace algunos meses efectivamente se animó a hacer la denuncia por haber recibido una golpiza terrible por parte de su exmarido frente a su hijo de 8 años. Y nos interesaba poder hablar hoy con Alejandra para saber cuál es este gran proceso que está viviendo ahora, después de que estas heridas físicas se curaron, entre comillas, y tiene que enfrentar una vida completamente distinta, porque, como decíamos al principio, estas denuncias, estas decisiones implican muchas veces cambios radicales en la vida de las personas que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Gracias por haber venido, Alejandra. No, gracias a ustedes. Tu exmarido ¿había tenido reacciones violentas hasta el momento en el que nosotros nos enteramos públicamente? Sí. Sí. Sí, jamás me había pegado de la manera que lo hizo. Primero empezaron los maltratos psicológicos, después empujones, más allá de los maltratos verbales, después a revolear cosas. Yo en mi cabeza tenía que el primer día que me levantara la mano iba a denunciar. No me daba cuenta que con un empujón podía haber terminado con mi vida, ¿no? Uno muchas veces, como vos decías, justifica, dice que la otra persona tuvo un mal día, que bueno, que no es todos los días.
priorizás la familia, si venís de una familia rota, por decirlo de alguna manera, o bueno, uno quiere que su familia continúe por los hijos, por lo que sea, no nos damos cuenta que en realidad le estamos haciendo más daño a nuestros hijos. Realmente estuve escuchando con mucha atención el programa y todo lo que decían, ¿no? Y sobre todo de los chicos. Los chicos son mucho más sabios que nosotros. Yo decidí separarme finalmente porque me lo pidió mi hijo. 2 días antes que nos separáramos, mi hijo me dijo, yo no aguanto más vivir así, prefiero vivir en la calle antes de seguir viviendo con él. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo luchando por una familia que no existe? ¿Qué le quiero dar yo a mi hijo? Si lo único que por ahí recuerdo es mi nene en posición fetal, tapándose los oídos para no escuchar los gritos, ¿no? Esa era la familia que yo le quería dar. Me puso muy sensible el maltrato hacia los chicos, ¿no? Yo le decía a la doctora que nosotros somos grandes y elegimos, y gracias a Dios podemos denunciar, podemos decir basta, podemos salvar nuestras vidas. Para los chicos es tan difícil, quizás no tienen otra opción. Yo, él ya me había separado en noviembre del año pasado, y por estas actitudes de violencia yo no lo dejaba entrar a mi casa. Él me devolvía a mi nena en la puerta de mi casa y bueno, y así tratábamos de que la situación siguiera. Ese día a mí me pide entrar para ir al baño, yo como estaba calmo lo dejo y termina haciéndome una desfiguración de rostro, una fractura de tabique expuesta y bueno, seguía pegándome, me pegó un pulmón que yo tenía recién operado. Alejandra, ¿qué pasó en el medio, en esta instancia en la que vos decís, yo lo dejé entrar, pero vos le estabas entregando al hijo de ambos? Eso es terrible. Porque sentías que bueno, que él hasta ahora no había tomado una actitud. No sé cuál es el razonamiento, porque me imagino yo... Uno piensa, mientras no haya, yo por lo menos pensaba, mientras no haya violencia física. O sea, yo le preguntaba a mi nene me decía que jamás no le había pegado. Sí me hablaba todo el tiempo de violencia psicológica. Lo amenazaba con cambiarlo de colegio, de mandarlo a un colegio público, pero no por un colegio público, sino por separarlo de sus compañeros. Claro, de sus amigos. Cosa que nosotros pasamos por muchos duelos el último año. Antes de separarme, a mí tuvieron que operarme de un cáncer de pulmón, donde pasamos ese periodo solos con mi nene, donde durante un mes no sabíamos cuál era el resultado de la biopsia. Perdimos a mi abuela, que vivía con nosotros. Sí. Y la separación. Yo le trataba de hacerle explicar a mi exmarido que eran muchas cosas para un nene y que menos un cambio de colegio, que estaba con todos sus compañeros desde el jardín, que no eran este maltrato psicológico, me decían, maltrato psicológico de traerlo caminando desde Villa Urquiza hasta Belgrano a las 11:30 de la noche, cuando el otro día a las 7 de la mañana tenía colegio. Mi nene tenía el pelo largo por acá y un día lo trajo rapado, le pasó la máquina a cero. Bueno, o sea que tenía actitudes... Tenía actitudes, pero uno más allá de que el nene me decía, mamá, ¿cuándo le vas a decir al juez? Nosotros no habíamos iniciado todavía los papeles de divorcio. Y esto también, ¿no? De uno poderse enterar que en la comisaría de la mujer podés ir, te pueden hacer un test psicológico para los chicos, que los chicos pueden contar lo que les pasa si no quieren ir con el padre y qué es lo que pasa a raíz de esto. Vos sabés que mi nene tiene 8 años, desgraciadamente tuvo que pasar por todo esto. Él me salvó la vida porque el papá me seguía pegando y fue quien le fue a avisar a los vecinos para que no siguiera pegándome y en el momento, bueno, pudiera salvarme. Pero más allá de esto, un día yo no sabía nada y viste, los chicos están con Facebook, hizo una página No a la Violencia, con B larga, desde su forma tan chiquito, desde 8 años, de luchar contra todo esto, contra otros nenes que, como contabas vos, le pasa esto y puedan denunciar, y otras mamás, que las mamás que no se animan a denunciar, que los hijos denuncien. Él lo único que dice es que llamen al 137, puso 4 miembros el día que lo creó, hace 1 mes y medio, tiene casi 1800 seguidores. Realmente
es maravilloso ver que desde su lugar y desde su utopía muchas veces crean que puedan cambiar el mundo, ¿no? Bueno, a mí me costó un montón. Pudo hacerlo. En un punto pudo hacerlo porque uno de mamá tampoco no sabes hasta dónde dejar que se involucren. Hay muchos que te juzgan y que dicen, tiene que estar jugando, no tiene que estar haciendo esto. Pero yo veo que él se siente tan orgulloso y que siente que a tantas personas puede ayudar. Y cuando yo salí a hacerlo público, para mí fue muy difícil. No me gusta que me vean así, la verdad. A nadie le gusta que lo vean así, obviamente. Pero en el momento que a mí me estaban operando y yo estaba con mi nene sola en la Sagrada Familia, él se quedó con el médico que estaba de guardia mientras a mí me operaban. Cuando salgo, el médico me dice, escúchalo a tu nene, tiene razón, por algo te dice que lo hagas público. Dice, mamá, se tienen que enterar y tienen que saber, así no se va a poder acercar más. Yo sé que no todas las personas tienen la posibilidad que tengo yo de poder dar la cara y de poder decir que su pareja los golpeó y que tengan la posibilidad de que no se acerquen. Yo ese día cuando volví a mi casa no tenía seguridad. Mi ex marido podía estar en la puerta de mi casa. Claro, eso te quería preguntar, ¿cómo es la realidad hoy, digamos? ¿Cómo es la situación? ¿Tiene vínculo con su padre? ¿No lo tiene? ¿Cómo es tu...? No, a raíz de todo lo que pasó, y le quiero agradecer muchísimo al doctor Alberto Luna, que es mi abogado. Primero la causa estuvo en el juzgado número 11 del doctor Schegel. No pasó demasiado, pasaron casi un mes y medio. Yo lo único que pedí es pericias psicológicas para mi exmarido, antes de que lo vea mi hijo, una cuestión lógica después de lo que había pasado. Sí se dictó una medida cautelar, primero por 30 días, que no lo pudiera ver ni a mi nene ni a mí. Cambió al juzgado número 19, al doctor Rodrigo Pagano Matas, que realmente le agradezco muchísimo porque enseguida, por las declaraciones que había hecho mi nene, hicieron una cámara Gesell, y no solamente por lo que me había pasado a mí, no porque mi ex marido obviamente dijo que no me había pegado, lo que dicen todos los golpeadores, ¿no es cierto? Sí. Sino, bueno, por otras cosas y sobre todo la violencia psicológica que había ejercido sobre mi nene. Pero ¿qué pasa? Ahora se cumplen los 3 meses. Esto fue el 21 de abril. El 21 de julio la medida cautelar termina y criminalmente no se puede hacer nada porque él no se volvió a acercar a mí. Entonces vivimos con miedo, con terror, porque el 21 se puede aparecer en mi casa, el 22, y pedirme ver a mi hijo. Mi hijo no quiere verlo. Mi hijo decidió sacarse el apellido del papá y fue al colegio y dijo, yo no me llamo más Rodríguez. A partir de ahora soy Rubio. Y tachó de su cuaderno el apellido del padre. ¿Cómo es muy difícil. ¿Cómo se encara este proceso que creo que es el más difícil, más allá del dolor físico y todo lo demás? Es muy difícil lo que está pasando a ella y yo quiero que sepan de que esto es mucho más común de lo que todos creen, ¿eh? Esto se da en toda clase social, no importa dónde vivís, no importa porque en verdad se oculta constantemente. Yo creo que sacar esto del silencio a vos y a tantas personas que sufren esto les va a hacer bien. Ojalá las leyes escuchen a los chicos porque los chicos no mienten y si mienten están haciendo una mentira porque necesitan defenderse de algo y esa mentira es la verdad que uno tiene que escuchar en estos casos, digamos. El chico explica desde donde puede explicar. Hay un punto en donde tenemos que ser capaces de poder detener esto a tiempo y es con esas pequeñas cosas y señales que ella dice tenía, pero que queremos sostener castillos de aire, digamos de arena, no se pueden sostener estos castillos y es su hijo que está en edad de jugar con castillos de arena quien le dice, mamá, esto es la realidad y ella puede verlo. Hay un instante en donde podemos salvar nuestra vida, la de nuestros hijos y la de tanta gente, porque hay mucha gente que sufre con esto, no es una sola persona la que es violentada. Alejandra, muchas gracias. Igual te quedas con nosotros, están llegando una cantidad de mensajes impresionantes. Yo me voy a contarte algo, porque si soñás con tener un hijo y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés llamar a La Cigüeña, llamando sin cargo al 0800-666-0611, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, e informarte sobre la nueva ley de fertilización asistida. Hacemos una pequeña pausa. En un ratito nada más estaremos dándole lugar a toda la cantidad de mensajes que han ido llegando. Hoy estamos hablando de violencia familiar, estamos pudiendo entender
qué es lo que le pasa a una persona golpeada, qué es lo que le pasa a un niño maltratado y cuáles son los recursos que tenemos, que están al alcance de la mano para poder modificar una situación que, como dice Valeria, no es normal. Y una frase que nos tiene que quedar grabada en nuestra cabeza, porque no es en nuestro corazón: el amor nunca duele. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que si se está en presencia de un caso de gripe, se recomienda aislar a los pacientes en sus domicilios, cuarentena por 10 días como mínimo? I knew I was a crazy fool for treating